Toda persona que ama se va a sentir identificado con el título de esta reflexión, desesperado por salvar. Hacemos referencia a Dios, que en la Biblia, en numerosos lugares de la Biblia, Él nos hace saber, nos hace entender con total claridad que Él está desesperado por salvarnos. Como les decía, las personas que amamos sentimos esta necesidad de proteger y de salvar a aquellas personas que amamos. Voy a compartir con ustedes algunas fotos, algunas imágenes. La primera tiene que ver con un terremoto en China en el año 2011. Aquí verán a la mamá como en un intento de salvar a su hijo, cuando el edificio caía sobre ella durante el terremoto, se recuesta sobre su hijo. Lamentablemente su hijo y ella perdieron la vida. Ella no logró de alguna manera conservar la vida de su hijo, aunque quiso protegerlo. En esta segunda imagen ustedes podrán observar que en estos restos, este esqueleto de mujer, cómo está abrazando, acurrucando a su bebé, también como víctima de un cataclismo, de una catástrofe natural, en un intento de protegerlo. Pero miren esta última foto, que la dejé al final porque me pareció, una porque es contemporánea y otra porque me pareció muy significativa también. La mujer que ustedes ven allí se llama Fiona Simpson. Ella vive en Australia. Ella tiene tan solo 23 años y la bebé que tiene en sus brazos tiene 4 meses. Notarán las heridas en su rostro y especialmente en su cuerpo. Ella protegió con su cuerpo a su bebé de una feroz granizada, con granizos de gran tamaño, y ella, para proteger a su bebé, puso su cuerpo. Gracias a Dios pudieron salir bien, vivas ambas, especialmente la madre, a pesar de los tremendos golpes que recibió. Todo esto de alguna manera ilustra el título o el tema de esta reflexión: desesperado por salvar. Si los seres humanos, que somos pecadores, si los seres humanos que somos imperfectos, egoístas por naturaleza, podemos hacer estas y otras cosas para salvar a las personas que amamos, imaginen todo lo que puede hacer Dios, todo lo que se anima y todo lo que hizo Dios para salvarnos. Históricamente Dios siempre quiso salvarnos. ¿De quién? Bueno, de su enemigo, del gran enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Me refiero a Satanás. Apocalipsis 12:10 describe a Satanás con las siguientes palabras: es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás siempre está acusándote y acusándome a mí también, pero él es parte de su plan tramposo y es parte de su plan destructivo para con los hijos de Dios. En realidad él te tienta para que vos puedas caer en pecado, para que vos puedas decidir tener una vida independiente de Dios, independizarte de Dios. Y una vez que te has independizado de Dios, fácilmente Él logra que vos puedas caer en la tentación y cometas el pecado. Una vez que ha logrado que vos puedas cometer el pecado, te acusa ante Dios. De ahí el título de El Gran Acusador. Te acusa para argumentar de que vos no mereces la salvación, pero al mismo tiempo para argumentar ante Dios que su gobierno es un gobierno injusto, que Dios no puede ser amoroso y justo al mismo tiempo, y que las leyes y los principios del gobierno del reino de Dios no son equilibrados, no son correctos. De ahí que Él se propone, como reemplazo de Dios, de ahí que Él se propone, o que Él propone, ser el gobernante del universo. Vemos esta estrategia en muchos lugares en la Biblia. Me voy a detener solamente en uno, en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, desde el 24 al 30. No la voy a leer, pero voy a mencionar algún punto de esta parábola. Cuando uno comienza a leerla, vemos que el Señor siembra la buena semilla sobre el campo, pero que un enemigo, de noche, cuando están todos durmiendo, siembra cizaña. Pero cuando la planta espiga, es justamente allí donde se nota la diferencia entre la buena semilla y la cizaña. En el versículo 27, los siervos del Señor de alguna manera sugieren de que la culpa la tuvo el Señor, diciendo: ¿no plantaste acaso buena semilla? Porque hay cizaña ahora en el campo. Pero Dios se encarga, al terminar la parábola, de aclarar quién es el verdadero culpable cuando dice: un enemigo ha hecho esto. No es Dios el culpable del mal
y de todo el dolor que hay en el mundo, sino que un enemigo ha hecho esto. La estrategia de Satanás ha sido y será desacreditar el nombre de Dios. Él quiere que el mundo tenga una imagen incorrecta de Dios. Y créanme que en buena medida, aunque duele reconocerlo, lo ha logrado. Tengan en cuenta que en el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de cristianos. No somos para nada la mayoría. Y aún en esa cantidad de cristianos, la gran mayoría, estimo yo el 98%, tal vez el 99%, se va a la noche pensando que ese Dios al cual adora y el cual tiene fe y cree en él, ese Dios lo llevará al infierno por toda la eternidad sin permitir que muera, sufriendo agonías eternas si no se consagra a Dios y si no decide seguirlo. Esto de alguna manera nos da la pauta de la imagen que Satanás ha logrado que la gran mayoría de los cristianos tengan de Dios. Satanás aprovecha la ignorancia que tenemos de Dios y de los principios con los cuales Él gobierna este mundo para poder sembrar en nosotros una imagen distorsionada de Dios. Oseas 4:6, Dios a través de este versículo nos dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Yo creo que es muy importante conocer a Dios, pero no solamente conocer la persona de Dios, lo cual es vital, y todos deberíamos tener un crecimiento espiritual diario en relacionarnos con Dios para conocer cómo es Dios y para entenderlo, como dice Jeremías 9, sino también conocer cuáles son los principios del gobierno de Dios, porque los principios del gobierno del reino de los cielos, con los cuales Él gobierna el universo e incluso esta tierra, también revelan su carácter. Entonces, conociendo los principios, conoceremos mucho de Dios, incluso detalles que nosotros ni nos imaginamos. Podríamos resumir los principios del reino de Dios en 4. Pueden haber más, pero creo que de manera didáctica, con fines didácticos, podríamos resumir los principios del reino de Dios en 4. El primero es el libre albedrío, es decir, la capacidad que Dios nos da para elegir. El segundo principio es el respeto, es decir, Dios respeta nuestras decisiones. Él nunca va a pasar por arriba de nuestras decisiones, Él siempre las respeta. El tercer principio es la misericordia. Misericordia es que Dios no me trata como merezco. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, como Dios es misericordioso, me sigue dando oportunidades de vida. Entonces, la misericordia es que Dios no me trata como yo merezco ser tratado. El cuarto principio es la justicia. Justicia es Dios que me da lo que yo elijo. Tengamos cuidado de no confundir el concepto de justicia humana, que consiste en yo recibo lo que merezco, sino que la justicia divina, el principio de justicia divina es Dios me da lo que yo elijo. Es decir, si yo elijo a Cristo como mi Salvador, entonces Dios me da la vida eterna que yo obtengo como un regalo de Cristo. Pero si yo elijo no vivir con Dios, no incluir a Dios en mi vida, no aceptar a Cristo como mi Salvador, no entregarle mi vida, Dios sencillamente me dará lo que yo elijo, que en este caso sería la muerte eterna. Quiero aplicar estos 4 principios del reino de Dios, del gobierno de Dios, a un texto específico de la Biblia. Me refiero a Éxodo 32. No lo voy a leer aquí porque es bastante conocido, sin embargo te animo a que lo leas en tu casa. Básicamente de Éxodo 32 voy a decir lo siguiente. Ahí nos encontramos con una situación muy particular. Moisés ha subido al monte Sinaí, está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Ya lleva varios días arriba en el monte, el pueblo abajo no sabe nada de él. Lo único que observan es que la cima del monte humea, hay llamas de fuego, hay relámpagos, Dios está ahí. Y las personas abajo, seguramente por falta de fe, dicen, bueno, no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de Egipto, así es que nosotros necesitamos seguir adelante, hagámonos dioses para poder adorarlos y para poder seguir adelante. No tuvieron mejor idea entonces que hacer un becerro de oro, un ternero, un novillo de oro, y convencer a Aarón, nada menos que a Aarón, para que Aarón lo hiciera, ¿sí? Aarón era la autoridad religiosa, así que parecía lógico, por lo menos para ellos, que él hiciera este becerro de oro.
El asunto es que a Aarón lo terminan convenciendo, él pide oro, hace el becerro de oro, comienzan todo un festín de adoración, ¿sí?, atribuyendo la salida de Egipto, el sustento, el milagro de la vida y la liberación a este becerro, una locura, pero fue así. Y entonces, mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, en la cima del monte, Dios mismo le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido, está adorando un becerro de oro, yo lo voy a destruir y haré de ti una gran nación. Y ahí entonces Moisés se pone un poco a la defensiva y dice: no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los cananeos? Mira, ellos van a decir: mira qué clase de Dios es este, que los libera de manera tan increíble. ¿Para qué? Para ahora destruirlos en el desierto. Cuidado con Jehová, cuidado, miren, esto es lo que hace Jehová con aquellos que elige. No, Señor, por favor, no hagas eso. Y el texto dice que Dios incluso se arrepintió del mal que va a hacer, y incluso cuando uno lo lee a primera vista, da la impresión de que Dios está enojado y que así de manera enojada le dice a Moisés: voy a destruirlo. Y Moisés lo aplaca, y es como que Dios dice: bueno, está bien, no los voy a destruir. O sea, nos da una imagen bastante controversial de Dios, una imagen que no lo beneficia para nada. Yo quiero proponerles lo siguiente: utilizar estos 4 principios del gobierno de Dios en un diálogo entre Dios y Satanás, en donde se decide el destino del pueblo de Israel en base a la decisión que tomó Israel de construir un becerro de oro. Arranquemos de la siguiente manera. Dios nos da capacidad de elegir. Ahora, el pecado ha hecho que nosotros elijamos mal. Es decir, cuando nosotros por la tendencia al pecado que tenemos, ahora hemos perdido la capacidad de elegir bien. Así que con mucha frecuencia elegimos mal. Un ingrediente importante por el cual también elegimos mal, además de la tendencia al pecado que tenemos, otro ingrediente importante que tenemos que nos ayuda a elegir mal es la falta de información. Es decir, como leímos recién en Oseas 4:6, por falta de información en cuanto a la misericordia, el carácter y a los principios del gobierno de Dios, nosotros muchas veces también tomamos malas decisiones. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios muchas veces retarda que nosotros podamos cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso sería la justicia, ¿no? Que nosotros podamos recibir lo que elegimos. Repito, Dios muchas veces retarda que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones porque no tenemos la información correcta. Entonces, retarda las consecuencias hasta que tengamos la información correcta, y una vez que la tengamos, entonces el Señor ahí sí puede aplicar la justicia. Es decir, ahí Él sí puede darnos lo que nosotros elegimos. Yo veo esta dinámica en muchos textos de la Biblia. No tengo tiempo de compartir con cada uno de los textos. De hecho, en algún video anterior, se lo voy a dejar en la descripción final, ¿sí? Hay una tarjeta ahí al final de esta reflexión, un video donde aplico estos principios también a otros textos de la Biblia. Yo veo esta dinámica del gobierno de Dios, de cómo Él aplica los principios de su gobierno en esta situación, y quiero de alguna manera representárselas. Porque al leer, entre comillas, al interpretar, al leer este texto a la luz de estos 4 principios, vamos a notar que Dios está desesperado por salvarnos. Pero si nosotros leemos este texto sin tener en cuenta estos principios, la primera impresión que tenemos es que Dios está desesperado por destruirnos. Y no hay nada más alejado que eso. Así es que, por favor, usen la imaginación, abran sus ojos, atiendan sus oídos para seguirme a mí en este diálogo, y donde yo quiero representar lo que pasó, pero a la luz de los principios del reino de Dios que acabo de mencionar. Cuando Dios está en el monte de Sinaí con Moisés, se acerca a Satanás, que es el gran acusador. Ya vimos en Apocalipsis 12:10, se lo menciona como el gran acusador. Y Satanás le dice a Dios: ¿viste lo que hizo tu pueblo? Y Dios obviamente lo sabe todo. Satanás hace esta pregunta retórica para, de alguna manera, iniciar un diálogo acusatorio con Dios. Y Dios le dice:
Sí, lo sé. Por supuesto que lo sé. Satanás entonces replica. Te darás cuenta que aunque vos les has dado toda la evidencia, les has dado todo el conocimiento de que eres el único Dios todopoderoso, te darás cuenta, sigue diciendo Satanás, de que aunque con las 10 plagas demostraste que eras más poderoso que todos los ídolos egipcios y que a través de las plagas demostraste que los ídolos egipcios no eran más que fruto de la imaginación humana, que ni siquiera existían, que a pesar de toda esa evidencia, ellos ahora han vuelto a adorar ídolos. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios con dolor reconoce, sí, tenés razón. Entonces Satanás vuelve al ataque diciendo, entonces, si ellos ya tienen el conocimiento para elegir bien, es decir, ya tienen el conocimiento para entender que solo te tienen que adorar a ti, pero a pesar de eso eligen no adorarte, sino que eligen adorar al becerro de oro, entonces ahora tú tienes que permitir que se cumpla la justicia, que es uno de los principios de tu reino, y tienes que entregármelos para que ellos cosechen lo que han elegido. Han elegido la idolatría, aunque saben que eso no es real, que eso es mentira, entonces ahora deja que cosechen la justicia. Y Dios con dolor dice, tenés razón. Y hasta este momento Satanás ya está saboreando el triunfo. Él va a tener la oportunidad de destruir al pueblo de Dios, que es lo que siempre ha querido, porque como no puede tocar a Dios, toca a sus hijos, a su pueblo, y quiere hacer sufrir a Dios mediante sus hijos o mediante el sufrimiento de su pueblo. Entonces Satanás vuelve al ataque diciendo, no pierdas el tiempo, entrégamelos, deja que cosechen la justicia. Y de paso, enfatiza Satanás, tú sabes que no puedes ir en contra de tus principios. Satanás toma las características de Dios y los principios del reino de Dios para, de alguna manera, encauzar la charla de tal manera que él pueda salir con la suya y pueda destruir lo que él quiere destruir. Lo que más le gusta a Satanás es destruir, especialmente aquellos que tienen un conocimiento o un acercamiento a Dios. Pero él quiere destruir a todos de todas maneras. Dios entonces le dice, dame un minuto. ¿Dónde vas? Dice Satanás. Dame un minuto. No intentes ganar tiempo. Tus principios son claros. Eligieron mal, tenían el conocimiento. Ahora tienen que cosechar la justicia, es decir, cosechar las consecuencias de sus malas decisiones. No sé para qué quieres tiempo. Cuando Satanás aplica los principios del reino de Dios para su propio beneficio, es decir, para lograr tener permiso de Dios para destruir, Satanás no puede destruir sin el permiso de Dios. Ya eso habla de que es un enemigo derrotado. Nunca cita el principio de gobierno del amor y la misericordia. Cita la justicia, como ya vimos, cita la libertad, o el libre albedrío, la capacidad de elegir, como ya vimos. Cita el respeto, es decir, respeta sus malas decisiones, pero nunca cita la misericordia. Y cuando Dios ahora parece que se ve acorralado por sus propios principios, manipulados por Satanás para lograr que Dios le dé permiso a Satanás para destruir, Dios dice, dame un minuto, porque queda todavía un principio por aplicar en esta situación, que es el principio de la misericordia. Y aquí Satanás se pone nervioso. Y entonces Dios dice, Moisés, vení por favor, Moisés. Y Moisés dice, sí, Señor, ¿qué necesitas? Moisés, Israel ha cometido un pecado gravísimo. Ellos tenían el conocimiento para saber que los ídolos no existen, que el único Dios soy yo y que solo a mí me tienen que adorar. Sí, Señor, tienes razón. Sí, tienen toda la evidencia, Señor, tienes razón, dice Moisés. Así que ahora, Moisés, yo tengo que aplicar la justicia, que la justicia es darles lo que eligen. Así que los tengo que entregar al destructor para que sean destruidos, porque teniendo el conocimiento para elegir bien, decidieron elegir mal. ¿Y cómo creen que se pone Moisés? Ahí Moisés entonces dice, no, Señor, no lo destruyas. Y ahí viene toda la argumentación de Moisés que vemos en el Éxodo 32. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Qué van a pensar los cananeos? ¿Qué va a pensar tu pueblo? ¿Van a creer que eres un Dios tirano? ¿Que eres un Dios? Por favor, no tienen la capacidad todavía de discernir que eres un Dios lleno de amor.
entonces van a pensar que van a tener un falso concepto tuyo. Por favor, no los destruyas. Y ahí entonces Dios lo mira a Satanás y le dice, no te los voy a poder entregar. ¿Cómo que no? Si ya hablamos que violaron tus principios, el conocimiento, la justicia. No, dice Dios. Porque ahora hay un hijo mío, Moisés, que está intercediendo por todos ellos. Y tú sabes que yo soy extremadamente misericordioso. No puedo entregártelos. Tengo que aplicar el principio de la misericordia. Satanás entonces se frustra, da vueltas, gira, piensa, sabe que le queda poco tiempo, quiere esgrimir un nuevo argumento y en un momento se le ocurre la idea y se vuelve a Dios y dice, dice, pero ¿sabes qué? Habrás ganado un poco de tiempo con todo esto, pero me los vas a tener que entregar igual. Y Dios lo mira y le dice, lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, yo lo sé todo. Pero termina con tu argumento. Me los vas a tener que entregar igual, dice Satanás, porque aunque tú tengas misericordia de ellos, no todos ellos van a aceptar tu misericordia. No todos ellos se van a arrepentir de lo que están haciendo. Muchos de ellos seguirán persistiendo en la idolatría y no te van a querer seguir. A esos que no van a aprovechar el principio de la misericordia que vas a aplicar con ellos, me los vas a tener que entregar. Y Dios dice, tenés razón, pero vamos a ver qué pasa. Así que baja Moisés les hace notar el terrible pecado, ustedes saben, rompe el becerro de oro, lo muele, lo mezcla con agua, se los da a beber, de muchas maneras les hace notar el terrible pecado que han cometido y en un momento determinado incluso dice, ¿quiénes están conmigo? Es decir, de parte de Jehová, y quiénes no. Y ahí los hijos de Leví se ponen de parte de Moisés y ahí esa tribu queda consagrada para ministrar después en el santuario, en fin. Y dice Moisés a la tribu de Leví, tome cada uno su espada y vaya a sus parientes, sus cercanos, sus vecinos, y maten a aquellos que de manera rebelde, sabiendo que los ídolos no existen y sabiendo que Dios es el único Dios y que no puede ser, no hay lugar para adorar a ningún otro ser porque hay un solo Dios, persisten en ser idólatras y no en seguir a Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene de misericordioso? Tiene mucho de misericordioso. Porque si Dios hubiera entregado, dice la Biblia que hay 3.000 personas que no quisieron seguir a Dios a pesar de que Él aplicó el principio de la misericordia y persistían en seguir en su idolatría. 3.000 son muy pocas personas en realidad, aunque cada alma es valiosa para Dios. Teniendo en cuenta que la Biblia dice que salieron de Egipto 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se estima de entre 1 millón o 1,5 millones de personas. Solo 3.000 persistieron en su idolatría. Ahora, ¿cómo creen que hubiera tratado Satanás, que carece de todo tipo de misericordia, a esos 3.000? ¿Y cómo creen que hubieran tratado sus propios hermanos a esos 3.000 a los cuales tenían que ejecutar? Obviamente la misericordia de Dios incluso se vio reflejada en esta medida, porque Satanás, aunque tenían que morir porque eso es lo que ellos habían elegido, esa era la consecuencia de sus malas decisiones, que básicamente es la justicia, ¿verdad? Dios le da lo que ellos eligen. Aún en su sentencia de muerte, sus hermanos iban a ejecutar esa sentencia de manera mucho más misericordiosa que si lo hubiera ejecutado Satanás. Aún en eso, o sea, a veces nosotros, siguiendo estos principios del reino de Dios, no les dejamos a Dios otro camino que Él permita que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones.
aunque teníamos el conocimiento correcto para tomar buenas decisiones. Pero aunque la sentencia está dada, su misericordia se va a aplicar hasta el último momento. Aún en la manera en que la sentencia es ejecutada, es la manera más misericordiosa posible. ¿Se dan cuenta de que cuando observamos el relato de esta manera, nos damos cuenta de que Dios no es ese ser que estaba desesperado por destruir y que fue convencido por un hombre imperfecto llamado Moisés de que no destruya y de que al contrario salve? Claro, eso es lo que entendemos, eso es lo que vemos cuando leemos el relato a primera vista, pero no es lo que sucedió. No es lo que sucedió. Es Dios, de alguna manera, interactuando con Moisés para poder lograr que Moisés se convierta en un intercesor y de esa manera, ya con un intercesor, Dios podrá aplicar el principio de la misericordia. Me encanta este Dios. Por eso, la falta que tenemos de conocimiento de Dios, pero también o especialmente de los principios que usa Dios para gobernar el universo, incluida esta tierra llena de pecado, hablan del carácter de Dios, hablan de su bondad y hablan de su misericordia. Cuando nosotros entendemos cómo Dios aplica sus principios de gobierno a estos hechos puntuales en la Biblia, en donde Dios parece un Dios airado, un Dios enojado, un Dios intolerante, ahora sí entendemos y ahora sí pueden concordar conceptos como Éxodo 34, donde Dios dice que es extremadamente misericordioso, con Éxodo 32, en donde a primera vista no parece para nada misericordioso. Es importante entonces que no solamente podamos buscar a Dios, sino que lo podamos conocer y entender los principios de gobierno que Él utiliza para gobernar el universo y también esta tierra. Pero hay un punto importante en este relato que lo vamos a notar en Éxodo 33, en el punto siguiente. Y la pregunta que se desprende para poder explicar lo que pasó en Éxodo 33 es: ¿qué pasa después de la crisis? Después de la crisis, Moisés le hace un pedido impresionante a Dios. Este pedido está reflejado o está escrito en Éxodo 33 del 18 al 22 y lo vamos a leer. El texto dice lo siguiente: Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Qué lo motiva a Moisés a hacer este pedido de quiero ver tu gloria? Imaginen que Moisés era un hombre que pasaba días, semanas, según dice la Escritura, en el monte con Dios. Era la persona que tenía una relación más estrecha con Dios de por lo menos todos los israelitas. Y aunque tenía una relación muchísimo más estrecha que todos los otros, él quería más, quería más. Él no se conformaba con lo que conocía de Dios. Y se anima a decirle: Señor, quiero ver tu gloria, quiero estar más cerca tuyo, quiero ver cosas de ti, quiero tener una experiencia contigo, quiero ver cosas de ti que todavía no he visto. Me encanta porque esto habla del deseo de Moisés de conocer más de Dios, de entender más a Dios, de pasar más tiempo con Dios. Ojalá nosotros, por eso les decía que este pedido me impresiona, ojalá nosotros podamos cada día anhelar más de Dios. Y no solamente acercarnos a Dios a través como un requisito, ¿no? Bueno, leo un versículo, oro 10 minutitos y me voy a trabajar porque tengo que ir a trabajar. Como si eso fuese un requisito. ¿Cuánto podemos conocer de Dios? O sea, ojalá podamos conocer más de Dios, anhelar conocer más de Dios y decirle a Dios: quiero ver tu gloria, quiero conocerte cada día más, quiero entenderte cada día más. El versículo 21, Dios le dice: tengo aquí un lugar para ti junto a mí. Qué expresión maravillosa. Dios tiene un lugar junto a Él. Él quiere que estemos con Él. Fíjense que todo esto pasa después de la crisis
de Éxodo 32. Es como que Moisés dice, esto es muy fuerte, esto es demasiado para mí, yo necesito más de ti, yo no puedo. ¿Viste este pueblo? Dice que te va a adorar y 4 días después está adorando un becerro de oro. Yo no puedo. Y Dios dice, tranquilo, yo tengo un lugar para ti junto a mí. Quiero que estés aquí. Y hay una dinámica que para mí, esto sería perfecto para un tema de un curso de liderazgo. Moisés está sobre la peña, esto lo describe el versículo 21 y 22 que acabamos de leer. Y para mí, estar arriba de esa piedra representa el lugar de autoridad y de liderazgo que Dios le ha dado a Moisés. Lo ha puesto sobre la peña, lo ha puesto sobre la piedra como autoridad, como líder del pueblo. Pero Dios dice, pero cuando tengas pruebas como las que acabas de tener, cuando el pueblo sea rebelde, cuando tengas dificultades como las que acabas de tener, yo te voy a bajar de arriba de la piedra. Te voy a esconder y yo voy a actuar. Tú podrás ver cómo actúo por medio de una rendija, de una hendidura, de una grieta. Y yo resolveré los problemas. Así que tranquilo, tranquilo. Yo tengo el control. Es mi pueblo, es mi obra, es mi iglesia. Las almas son mías. Yo las quiero, yo las amo, yo las voy a salvar. Yo estoy desesperado por salvarlas. Para mí esto es un modelo de liderazgo increíble. Ojalá todos podamos vivir esto, porque liderazgo es influencia. O sea, todos de alguna manera somos líderes en algún área de nuestra vida. Dios nos da esta capacidad de liderazgo, de influir en otros. Pero cuando vienen dificultades grandes que nosotros no podemos manejar, y créanme que prácticamente no podemos manejar nada, Dios dice, tranquilos, déjame a mí. Déjame a mí, cédeme el control a mí. El hecho de que Moisés baje de esa piedra, es decir, Señor, te cedo el control de todo esto a ti. Yo no lo puedo manejar, yo no puedo. Y Dios entonces, nosotros al ceder el control de nuestra vida a Él, de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo, de nuestra paternidad, de lo que sea, Dios se hace cargo. Y nosotros a través de esa rendija, de esa grieta, podremos ver cómo Dios resuelve las cosas con recursos, con maneras que nosotros ni nos imaginamos, porque Dios es un Dios ilimitado, no solamente en su amor para salvar, sino en los recursos que posee para poder llevar adelante nuestra vida, nuestro ministerio y nuestra familia. Y lo increíble, y con esto voy cerrando, lo increíble de todo esto es que cuando Moisés baja, después de tener esa experiencia con Dios, dice Éxodo 34, 29, después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero fíjense cómo termina. Pero Moisés no lo sabía. Nosotros muchas veces estamos angustiados por los problemas y parece que queremos desesperarnos. Y estamos recibiendo bendiciones de Dios, estamos recibiendo la presencia de Dios. Y se está manifestando la presencia de Dios en mi vida, en mi ministerio, en mi familia. A veces clamamos a Dios y pareciera que no hace nada y hasta nos amargamos y al final, ¿para qué voy a orar si sigo igual? Y no te das cuenta que tal vez la situación no cambió, o sea, la circunstancia sigue siendo difícil, pero ahora vos tenés más paciencia, ahora tenés más dominio propio. Ahora ya desconfías más de vos mismo y confías más en Dios, lo cual es buenísimo. Ahora ya no te sentís tan capaz y ahora dependés más de Dios, orás más dependiendo más de Dios. Es decir, las circunstancias difíciles no cambiaron, el problema sigue estando ahí, pero Dios está manifestándote en tu vida, cambiándote a vos, cambiando tu carácter, cambiando tu manera de ser, sacando de tu vida aquellas cosas que te alejan de Él, aquellas cosas malas, aquellas cosas que te hacen mala persona. Es decir, Dios está poniendo en tu vida atributos de su carácter, virtudes de su carácter en tu vida. Ahora tenés más paciencia, más amor, sos más sensible, tenés más sabiduría, tenés más discernimiento, tenés dominio propio. Pero tal vez no te estás dando cuenta. Pero los otros sí se dan cuenta. Moisés bajó, su rostro brillaba, él no se daba cuenta, pero los otros sí. Dicen, wow, has estado con Dios. ¿Y cómo sabes que estoy con Dios? Mira tu rostro. Hoy en medio de la dificultad, cuando la dificultad te anima a buscar desesperadamente a Dios y por sobre todas las cosas a entregarle tu vida a Dios para que Dios dirija, porque Él es todopoderoso.
Cuando vos hoy decidís bajarte de la piedra, dejar de ser el protagonista, dejar de intentar resolver las cosas con tus propias fuerzas y solamente esconderte en la roca que es Cristo y mirar por esa grieta cómo Dios resuelve las cosas. Cuando vos decidís hacer eso, aunque la circunstancia no cambie, la gente se va a dar cuenta que vos estás ahora buscando y dependiendo de Dios. Porque vos sos diferente. Ahora hay virtudes en tu carácter que antes no estaban. Y vos pensás que Dios no está, pero la gente se da cuenta. La gente nota el cambio. No te canses de buscar a Dios. No te canses de recurrir, de clamar a Dios. Pero también te digo, no te canses de entregarle tu vida a Dios, de entregarle el problema a Dios. No tenés por qué vivir angustiado. No necesitas vivir angustiado. Tenemos un Dios demasiado poderoso para que vivamos preocupados y angustiados. Hay una infinidad de versículos que dicen, no vivan angustiados. 1 Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Filipenses 4:6-7, por nada estén preocupados, sino que oren y cuéntenle a Dios a través de la oración todas sus angustias. Y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tantas promesas que nos animan a confiar en Él y a descansar en Él. Tenemos un Dios demasiado poderoso para vivir angustiados. Te animo a que busques a ese Dios. Él tiene grandes cosas, grandes bendiciones para ti. Él quiere que tu vida aquí sea una vida llevadera. Él quiere que tengas paz. Él quiere resolver tus problemas y también quiere salvarte. Ojalá le des una oportunidad a Dios. Dios te bendiga.